México vive hoy un proceso que atañe a su centro político y económico más importante, que es la ciudad capital. Hay una efervescencia que se ha manifestado en distintos sectores de la sociedad por participar en el proceso que han llamado constituyente, que tiene el propósito de elaborar lo que será la constitución de la entidad política llamada ahora Ciudad de México. Ya no hay Distrito Federal, ahora la Ciudad de México es el nombre oficial que tiene esta, que debiera ser la entidad número 32 de la República, llamada Estado, pero que no ha alcanzado esa situación todavía. La constituyente ha generado algunas expectativas que quizá valdría la pena ponderar y limitar, porque primero no es propiamente una constituyente es el pueblo dándose organicidad política sin ningún límite. Y lo que hoy tenemos en la Ciudad de México pues es un terreno muy acotado, muy limitado, porque recientemente se modificó el artículo 122 de la Constitución Federal para cambiar el nombre a la entidad política, pero también para fijarle algunos linderos que la clase política, que la clase dominante hoy determinó. Acuérdense que formaron el PRI, el PAN y el PRD un pacto por México, así le llamaron, pero es en realidad un pacto contra México, en el cual aprobaron, incluyeron todo el paquete de reformas estructurales que mandataron los organismos internacionales de crédito. Y ahí venía la reforma política del Distrito Federal. Ellos la acotaron en varios sentidos. En esa modificación al artículo 122 constitucional se determinó que todavía va a haber intervenciones del Ejecutivo Federal en el gobierno de la capital. Va a poder destituir el presidente de la República al secretario de Seguridad Pública de la capital. Así que todavía va a tener injerencias, y también en materia presupuestaria establecieron techos que el gobierno local no va a poder sobrepasar. O sea que cuando hablan de soberanía le están engañando a la población. No hay que hablar de soberanía cuando se dice que se va a dar una organicidad a la entidad ciudadana. Cuando mucho digamos que autonomía y manejarla con el cuidado debido. También hay que decir que se reservaron para este proceso de elaboración de la construcción de la ciudad el control político del fenómeno, porque establecieron que habrá 100 constituyentes, pero ellos van a designar a 40. O sea que se reservan un gran porcentaje de los que llaman constituyentes. Y luego solo van a ser electos 60 de los 100 que formarán el órgano que emitirá la Constitución de la capital. Pero los 60 son postulados por los partidos políticos. Y entonces, por ese mecanismo, la clase política se volvió a reservar un espacio de poder en el órgano, porque el PRI tendrá mayoría. De los 60, la mayoría serán del PRI, cuando en la capital no tiene mayoría el PRI. En la capital ha perdido la elección hace mucho tiempo. También el PAN tendrá una representación que será mayor a la del PRD, cuando gobierna el PRD en la capital. Todavía Mancera fue postulado por el Partido de la Revolución Democrática, entonces quedó con limitaciones y acotaciones. Y es de entenderse, pues la clase política quiere recuperar la joya de la corona. Miren, el PRI ya se quedó con Guerrero. Quizá para eso hicieron el Oxinapo, para mover el ambiente y quedarse con Guerrero. Ya tienen otra vez un gobernador priista. Los gobernadores que formalmente son de oposición y de izquierda, Graco, por ejemplo, en Morelos, o Silvano, Aureoles en Michoacán, pues realmente están muy lejos de ser
personajes de izquierda. Entonces el sistema ha ido reconquistando espacios y quiere reconquistar el DF, quiere reconquistar lo que fue el DF hoy en la Ciudad de México. De modo que hay que tener cuidado para no despertar demasiadas expectativas al hablar de la nueva Constitución. Pero sí hay que entrarle porque es un terreno de lucha. Nosotros tenemos que... yo soy partidario de todas las formas de lucha. Bueno, pues esta es una nueva forma de lucha y es un espacio que hay que tratar de ganar. ¿Qué hay que hacer? Hay que alentar al movimiento social, al movimiento popular, a las organizaciones, y también hay que hacer abajo trabajo territorial, como lo hace el movimiento urbano popular, con el propósito de que cuando se instale la constituyente haya una propuesta alternativa de constitución junto a la propuesta oficial. Mancera presentará su proyecto, que no será el de nosotros, y habrá un proyecto alternativo que se elaborará con la participación de los sectores más conscientes y más participativos de la ciudad. Ahí podemos nosotros dar el debate sobre temas muy importantes. Las constituciones se hacen para limitar al poder, nunca hay que olvidarlo. El principio fundamental del constitucionalismo es limitar al poder, porque el poder tiende a desbordarse, a oprimir y a reprimir a la población. Eso es una ley que no falla. Entonces las constituciones se hacen para establecerle linderos al ejercicio del poder. Y eso es lo que va a tratar de hacer ahora la nueva Constitución. Entonces tenemos que trabajar para que queden en la Constitución plasmados algunos principios que tienen que ver con la participación de la ciudadanía en los actos del poder. Por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México debe establecer una democracia no solo representativa, que nombramos a unos señores que nos van a representar y después nos fallan, sino que una democracia que sea participativa, como se practica en otros lugares del continente sudamericano, en la que hay referéndum, plebiscito, acción popular, hay supervisión de la obra pública por la ciudadanía, hay auditoría de los actos del gobierno por la población, es decir, democracia participativa. Pero también la nuestra, la profunda de este México, que es la democracia comunitaria. En la zona de la Ciudad de México, en la capital, hay pueblos originarios que viven prácticas de democracia comunitaria. Hay que reivindicarla y ponerla en la Constitución. También hay que ir al terreno de los derechos sociales. Mira, quienes habitamos la capital hemos ganado a golpe de lucha derechos que no tienen todavía lamentablemente otros de nuestros paisanos mexicanos. Por ejemplo, nosotros tenemos acceso a una educación superior gratuita. Ya no hay universidades gratuitas en ninguna parte del país, ninguna de las que existen es gratuita, salvo la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bueno, pues hay que dejar eso en la Constitución para que no venga cualquier gobernante reaccionario y nos prive de la educación superior gratuita que hemos ganado. Los capitalinos tenemos acceso a servicios públicos de gran valor. El sistema de transporte colectivo metro es un servicio muy accesible para la población. Yo creo que se afilan las uñas los empresarios para que les privaticen el metro. Pues hay que evitar que les privaticen el metro. Hay que establecer en la Constitución que la ciudad, el gobierno de la ciudad administrará y prestará los servicios públicos como el sistema de transporte colectivo metro y que nunca cobrará en términos comerciales ni mercantiles. Hay que establecer en la Constitución el derecho humano al agua. El gobierno tiene que proporcionar a la población y a quienes transitan por la ciudad, le tiene que proporcionar el agua para beber. Es cierto que no todo el agua debiera ser gratuita, pero el agua para beber sí, porque hoy se embotella.
y la embotellan transnacionales y la venden más cara que el petróleo. Y entonces hay que evitar eso en la capital. Aquí hay un sistema educativo de muy alta calidad en esta zona del país, hay que preservarlo en la Constitución, hay que defenderlo. Hay un nivel cultural también muy respetable y muy importante, y hay que luchar porque quede en la Constitución. Las mujeres han ganado aquí temas muy importantes. Aquí se posibilita jurídicamente la suspensión del embarazo en determinadas condiciones. Hay que pelear por eso para que no tenga marcha atrás. También hay otra parte en la que los habitantes de la capital hemos avanzado. Aquí hay economía social todavía, aquí hay cooperativas, aquí hay sectores de la población que organizados realizan actos económicos que no son estrictamente mercantiles, que no se rigen por las frías y terribles leyes del mercado, que todo lo convierten en materia de transacción, en materia de ganancia, en materia de obtención de plusvalía. Hay que fortalecer las cooperativas aquí en la Ciudad de México, hay que fortalecer los sectores de economía social que existen y crear otros, obligando al gobierno a que tome una postura en este sentido. En materia de trabajo, lamentablemente el gobierno de la Ciudad de México aplica instituciones neoliberales en materia de trabajo como el outsourcing, la intermediación falsa para ocultar al patrón. Hay que impedirlo en la capital, sancionando como delito, como fraude, esa intermediación financiera que hagan los funcionarios de la Ciudad de México, que sean responsables de sus actos y que sean castigados cuando violen los derechos humanos de las personas que prestan servicios en esta capital. Por eso hay que entrarle, por eso hay que debatir, porque estoy seguro que el proyecto que presentará, que se presentará oficialmente, que lo firmará el jefe de gobierno, Ángel Mancera, va a tener algunas cosas llamativas, tal vez los matrimonios de personas del mismo sexo, tal vez tenga algunas cosas así atractivas que sirvan para hacer publicidad y algo de propaganda política para ellos, pero no va a ir al fondo. Nosotros sí tenemos que ir al fondo como movimiento social, como movimiento popular, para hacer una constitución democrática, una constitución de contenido social profundo, una constitución protectora de los derechos humanos, por ejemplo, que nunca corran a un trabajador sin antes seguirle un juicio en la Junta, porque obligan al trabajador al que despiden a que él sea el que tenga que ir a una Junta y aguantar 3 o 4 años que dure el juicio sin salario, ¿no? Que el patrón le pruebe antes la causal de rescisión en los tribunales, antes de correr. Es decir, nosotros podemos dar una lucha ideológica, una lucha política, una lucha social, para que el contenido de esta nueva Constitución responda, primero que no permita retrocesos a los derechos que se han conquistado en la capital, y segundo, que se luche por añadir derechos que aquí es posible en la capital. Termino diciendo que esto es posible, que no estoy planteando cosas absurdas ni utópicas. Es posible porque hay una tradición de lucha en la capital. Nosotros no partimos de cero. Nosotros somos herederos, para empezar, la historia moderna. Somos herederos de los compañeros del 8 de octubre del 68. Somos herederos de los compañeros que cayeron en San Cosme en el 71. Somos herederos de quienes autoorganizaron a la población cuando el sismo del 85. Somos herederos de quienes lucharon y movilizaron a millones de seres humanos para impedir un desafuero a un gobernante electo por el pueblo. Somos herederos de quienes mantienen en alto las banderas de la justicia y la dignidad en esta zona del país y en México entero. Por eso vamos a la Constituyente, a
constituyente popular, a la constituyente democrática, para hacer contrapeso a la constituyente oficial, que seguramente no responderá a las expectativas de la población. Gracias, muy amable. Gracias. Vi que salió esta